Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Laboratorio de Palabras Vivas. Somos Mechi y Lori, y estamos acá para compartir con ustedes desde este lado un espacio hecho con mucho amor. Prepárate el mate, ponete cómodo y acompáñanos. En el episodio de hoy vamos a explorar la palabra amistad. Y como siempre decimos en este laboratorio, las palabras vivas tienen una particularidad. No se pueden definir del todo desde la teoría, sino que para entenderlas de verdad hay que experimentarlas, sentirlas, habitarlas, en fin, vivirlas. La amistad es una palabra que adquiere sentido cuando la miramos de cerca. La amistad no es solamente tener amigos, sino que también es presencia, es confianza, cuidado, compañía, es pertenencia y también transformación. Y quizá por eso nos pareció una palabra tan linda para traer hoy. Y al ser una palabra que adquiere mucho sentido según cada uno de nosotros, cómo la vivimos, de qué manera la experimentamos, el día de hoy nos hicimos las rebeldes y no quisimos poner tanta estructura a la cosa. Porque al fin y al cabo somos quienes somos, en parte por las personas que forman parte de nuestro camino. Exacto. Cuando pensamos un poquito en esta palabra, lo primero que se nos vino a la cabeza fue un libro muy conocido que seguramente recordarán, El Principito, Librazo. donde hay algunas frases que son icónicas. Una de ellas dice: fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. Y la frase más conocida que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Todas estas frases nos enseñan que los vínculos no nacen porque sí, sino que se construyen con tiempo, se cuidan, se sostienen, se fortalecen a través de la presencia, el amor y la compañía. Cuando en El Principito aparece esta idea de domesticar, justamente no habla de controlar al otro, ni de poseerlo, sino de crear un lazo, de dejar de ser desconocidos para empezar a ser importantes el uno para el otro. Y ahí aparece algo muy propio de la amistad, ese momento en el que alguien deja de ser una persona más y empieza a ocupar un lugar único en nuestra vida. Lo esencial, como la amistad, suele ser invisible a los ojos, porque no hace falta demostrarse con grandes gestos. A veces basta con saber que el otro está ahí para nosotros. Así que antes de seguir, como ya saben que nos gusta hacer los partes de nuestros episodios, esta vez lo hicimos de otra manera. Preguntamos a algunas personas del otro lado qué significaba para ellas la amistad y decidimos que nos manden audios. Así que vamos a ir compartiendo un poquito lo que nos fueron diciendo. Bueno, para mí la amistad es una de las formas más puras y reales de amor que pueden existir. La amistad para mí no se trata solo de estar en los buenos momentos, sino de acompañar, de escuchar, de comprender, a veces no comprender, simplemente sostener, incluso cuando no hay respuestas. Es sentir que una persona te mira con cariño genuino, que no te juzga, que no espera nada a cambio de eso que te está dando. Y hay algunas personas, algunas amistades que te hacen bien sin más. O sea, simplemente por estar ahí te cambian la vida, te hacen ser mejor persona o eso, te impulsan a crecer, a ser mejor. Es esa compañía, ese recuerdo de que no estamos solos en este mundo y bueno, que hay personas que te pueden querer de una manera desinteresada, profundamente humana y que genera cosas preciosas. Para mí, un amigo es alguien con quien me siento como en casa. O sea, hay algo de la amistad y la familia que van como muy de la mano. Te hace sentir así, como si estuvieses en casa, en un lugar seguro, en donde podés ser auténtico, en donde podés ser vulnerable y sabes que ahí te vas a sentir como apapachado, acogido. Y eso, un lugar de cuidado. Me encantan también las amistades que saben marcar errores. Como que digo, uno cuando busca un amigo que está pasando un mal momento, por ejemplo, busca como ese consuelo. Digo, hay veces en donde viene bien que no sea solo un amigo consuelo, sino un amigo que abre los ojos, que ilumina eso que no estamos pudiendo ver, y quizá eso implica ser un poco duro,
pero con el tacto del amigo es no es tan duro, digamos. Si te lo dice un amigo es por algo, y eso me gusta de la amistad, ¿viste? Como que puede orientar, que tiene ese poder. A mis amigos sí los elijo todos los días y ellos me eligen a mí. Y de esa manera forman parte de nuestra vida. Bueno, agradecerles a todos por los mensajitos compartidos. Creemos que de alguna manera todo lo que fueron mencionando de cómo experimentan y viven la amistad es la forma en cómo también nosotras elegimos hacerlo. Muchísimas gracias por los audios. Me quedé pensando un poquito en todas las respuestas, así que quiero preguntarte, amiga, ¿qué hace para vos que una amistad sea significativa? Uy, em, los momentos compartidos, ¿no? Ese momento en el que te sentís escuchado, escuchada, en el que tenés algo que compartir con la otra persona. Cada amistad tendrá su código. A lo mejor hay amistades con las que compartís el silencio, otras que compartís una charla más profunda, otras que no parás de reírte durante todo el rato que te juntes. Pero creo que juntar de repente dos personalidades y dejarte nutrir, ¿no? Por el otro y que el otro se nutra de vos en cualquier momento. También estar para la otra persona cuando te necesita, en momentos buenos, en momentos malos y viceversa. Y, y esa, sí, esa energía que se comparte habiendo un otro. Qué lindo. ¿Para vos? Para mí, lo que verdaderamente hace que una amistad sea significativa es cuando puedo ser 100% yo misma con esa persona. Total. Creo que ese es el punto donde esa amistad realmente se transforma en algo valioso para mí. Creo que hoy por hoy, en los tiempos también en los cuales vivimos, no resulta tan fácil encontrar personas con las cuales uno pueda sentirse plenamente en su máxima esencia, sin sentirnos que la otra persona por ahí nos está observando, nos está juzgando, o sin tener la preocupación de qué puede llegar a estar pensando de nosotros. Entonces siento que una verdadera amistad es esto, un espacio, un refugio, un lugar de contención. Donde te puedes sentir vulnerable también. Exacto. Y también un poco creo que lo que la vuelve, digamos, significativa tiene que ver con cuando con esa persona coincido en mis valores. O sea, cuando encuentro que la otra persona comparte aquellas cosas que para mí son importantes o son esenciales, creo que ahí es como el punto de conexión máximo. Sí, es que de alguna manera es donde te sacas la careta, ¿no? Donde puedes descansar. Creo que sí, que la amistad, no sé, representa, digamos, u ocupa un lugar muy importante en la vida Exacto. de todos. Sí, es como familia. Yo le diría es como hogar, La familia que familia. elegimos. Total, sí. Y también creo que lo dijeron en uno de los audios, esas personas que están en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, para compartir los momentos en los que pasa algo lindo, pero también acompañándote en esos momentos en los que necesitas a lo mejor más sostén. Sí. Ni hablar de las risas, de esos momentos que compartís con una amistad. No sé, nosotras en nuestro caso con un mate de por medio, cada uno tendrá su ritual, pero esos momentos que Te llenan. te llenan, total, Ujú. te hacen la vida más linda. Bueno, y en cuanto a esto que decimos, ¿no? Los distintos tipos de amistad que van cambiando junto con nosotros, ¿no? A lo largo de nuestra vida. No sé, al principio las amistades que formamos cuando somos pequeños, que de alguna manera son amistades condicionadas, porque por ahí se generan dependiendo del colegio donde fuimos o donde nos criamos, o las amistades del barrio. Exacto, que son amistades que conocen incluso nuestra familia, nuestra casa, eso como el lugar donde nos criamos, los códigos de la infancia también, que, que nada, que a día de hoy hay de esas amistades que
que quedan y otras que no, que fueron de ese momento. Totalmente, y que quizás muchas veces las sostenemos porque nos cuesta soltar, porque son amigos o amigas de toda la vida, pero también entender que justamente la amistad forma parte de las distintas etapas con las Total. cuales vamos transitando. Sí. Después también vienen las amistades de la adultez, que ya esas sí son amistades más elegidas, con las cuales decidimos que empiecen a formar parte de nuestro camino, que queremos que se queden, que nos acompañen. Vamos creciendo también de la mano de ellas porque creo que algo también que atraviesa una amistad es la transformación de cada uno de los que forman parte, ¿no? del vínculo. Es decir, si uno se transforma y el otro de alguna manera no acepta esa transformación, se hace a lo mejor más difícil que perdure Total. ese vínculo. O empieza a ser algo como más forzado, ¿no? En pos de querer sostenerlo, nos tratamos de adaptar y hay cosas que empiezan a dejar de fluir. O también esto mismo, ¿no? Que hay algunas amistades que elegimos para a lo mejor pasar un rato y reírnos y otras que elegimos para hablar más en profundidad y en confianza, otras de un momento puntual de nuestra vida, no sé, de cuando fuimos a tenis, a danza, de cuando nos mudamos, no sé, con las amistades de Barcelona en este caso, de cuando nos mudamos a Macá, Mallorca, y siempre como que son las amistades van cambiando también según en la etapa en la que estemos. Totalmente, o por ahí son amistades en realidad que formamos por otro amigo en común, o por el grupo de amigos, o amistades que se generan en el vínculo de pareja. Exacto. Y cada una es como que tiene un código diferente. Incluso amistades con una misma persona que al estar en un grupo te vinculás de una manera distinta, pero con esa persona sola Total. el vínculo toma otra forma. Sí. Sí. Creo que más allá de todo, un punto muy importante, no sé qué opinas vos, sí es separar en lo que tiene que ver con las amistades o los vínculos, de cuando somos quizás más pequeños y adolescentes a los vínculos que vamos generando ya en la etapa adulta, ¿no? En esto Exacto. que decíamos. Sí. Porque justamente, ¿no? Al pasar de una etapa a la otra, que ahí sí es como un cambio más significativo, aparece todo lo que tiene que ver con crisis de identidad de nosotros mismos. Entonces ahí también nos empezamos tal vez a preguntar qué cosas nos gustan, qué no nos gusta, qué queremos hacer. Y ahí sí empiezan por ahí a aparecer ciertas diferencias o también incluso muchas personas se han ido de su casa al terminar el colegio. Entonces también se empiezan a generar esto mismo, ¿no? Esta distancia o esta brecha entre esos vínculos y los vínculos que empezamos a formar por compartir quizás sí ciertas cuestiones en común. Exacto. Entonces me parece que es importante como hacer esta separación, ¿no? Sí. Y también uno se empieza a preguntar qué valoro de este vínculo o qué me suma este vínculo, o a veces al revés, cuando llega la hora de soltar, uno tiene un momento en el que se pregunta, vale, ¿qué me está dando esta amistad ahora? Y te pones a equilibrar, ¿no? Sí. Y también lo veo como un campo de aprendizaje a la amistad, porque realmente me pregunto o valoro mucho las cualidades de la otra persona y digo, vale, ¿qué aprendo de esta Totalmente. persona? Sí. ¿Qué me llevo? Y esto me recuerda mucho, lo quiero traer cortito, a un texto que me compartió una amiga una vez, que habla de la importancia de cada rol en las amistades, en este caso de grupo, y si una de esas personas se va, el código de todo el grupo cambia. Sí, es como si un eslabón de la cadena desaparece, ¿no? Exacto, Y ya la cadena no es la misma. exacto. Y porque ahí también cada uno va aportando desde su propia personalidad, porque en las amistades tenés por ahí el amigo que es más gracioso, más ocurrente, tenés aquel que por ahí es más reservado, o esto mismo, con quien podés compartir una salida, otro amigo con quien podés quizás tener conversaciones más profundas, o a quien le podemos confiar quizás cosas más privadas. Entonces también es esto, ¿no? De que cada uno ocupa un rol. Exacto. Después tenía ganas de preguntarte,
en este caso, nosotras que nos fuimos de nuestro país, ¿cómo llevas lo de mantener los vínculos a la distancia? Bien, un tema que estoy trabajando en terapia, porque bueno, resulta a veces muy difícil, ¿no? El poder sobrellevar a veces la culpa que conlleva esto de no estar lo presente que uno quisiera con esas amistades también, ¿no? Porque por ahí, por distintas razones o elecciones o la vida misma que nos va llevando por un u otro camino, hace que vayamos tomando rumbos diferentes y no son amistades que uno quiera dejar detenidas en el tiempo, sino que yo pienso mucho la amistad como si fuera una planta, ¿no? Que es una semilla que en un determinado momento de nuestra vida elegimos plantar y que para que crezca y que nos pueda dar frutos, también hay que acompañarla regándola, dándole sol, ¿no? Entonces, un poco esto de quizás estar a la distancia muchas veces conlleva a la culpa de sentir esto mismo, ¿no? Que por ahí nos perdemos de momentos importantes de la otra persona, que tal vez pasa X cantidad de tiempo que quizás no hablamos o no nos ponemos al día. Pero bueno, es algo que justamente si son amistades verdaderas, son amistades que no requieren de presencia diaria. Creo que cuando son amistades realmente importantes, el otro sabe que si necesita de nosotros, ahí vamos a estar. Y también creo que depende mucho de las dos personas, ¿no? Como establecer un punto de encuentro que venga bien para las dos personas. No sé, a mí me pasó hace poco con un amigo de toda la vida que realmente valoro mucho nuestra amistad, que en un determinado momento de desencuentros, de llamadas que no se concretaban, un fallo de mi parte de haber quedado para hablar en un momento que, bueno, que al final no pude y no se dio, él me comunicó que realmente le había molestado que falte este compromiso, ¿no? En la amistad. Y para mí fue muy valioso que me lo diga y a partir de ahí, nada, entendí que a veces las necesidades de uno no son las mismas que las del otro. Entonces, como encontrar este punto en el medio que le sirva a ambas personas y con cada amistad será distinto. Algunas no necesitarán tanta charla cotidiana y otras a lo mejor sí. Sí, unas son más cactus, otras son más plantitas que necesitas regarlas a diario y está bien. Totalmente. Entonces, nada, quizá cuidar una amistad también implica preguntarnos si realmente estoy disponible para mis amigos, incluso si sé pedir ayuda, si sé recibir, si sé acompañar pero sin invadir y estar intensa, y si sé respetar los tiempos del otro, ¿no? Totalmente. Y también un poco es esto de la flexibilidad. Justamente cada persona tiene una manera de pensar diferente, de ser, de sentir, de necesitar. Entonces en esto de ser flexible y también adaptarnos a los distintos vínculos, a veces es importante no solamente detenernos a hacernos estas preguntas, sino también el hecho esto de la comunicación, que es lo que hablábamos antes. Entendiendo que también nos enroscamos o nos ponemos a pensar o a sacar conclusiones de, ok, si la otra persona quizás no nos responde o no nos hizo esta llamada o no nos preguntó cómo estábamos, no es tan amigo o ahí nos empezamos como a hacer ciertos planteos y también es entender que esto, cada uno viene a esta vida a tratar de descifrarla, a encontrar sus maneras justamente de poder vivirla. Entonces, esto, ¿no? A veces hace falta con simplemente preguntar, simplemente expresar cómo nos sentimos, qué nos haría falta y no enroscarnos en esto que recién decíamos, ¿no? O llenarnos de pensamientos que tal vez lo único que hacen es nos terminan alejando de esa relación. Exacto. Y también saber poner límites. A mí es algo que me cuesta, que intento trabajarlo, pero a veces también es necesario poner límites. Que bueno, que es parte de la comunicación, ¿no? Y que eso nos cuesta, creo que en realidad a todos, porque tiene que ver con esto de
ok, la amistad significa sentido de pertenencia. Entonces por ahí tenemos el concepto de que si decimos algo que a la otra persona le pueda llegar a molestar o lo pueda llegar a hacer sentir mal, creemos que esa persona se va a alejar, nos va a dejar de lado. Nos vamos a quedar solos. Totalmente. Entonces, ahí está la importancia si justamente son vínculos o amistades que están nutridas, tendríamos que sentir la comodidad de poder compartir Sí, aquello que nos pasa. también sentirlo en el cuerpo, ¿no? Como sentir, a veces el cuerpo nos advierte antes que lo que somos capaces de interpretar, ¿no? Sentirnos tranquilos, creo que cuando estamos con una persona y nos sentimos tranquilos, nos sentimos relajados, como se siente como una exhalación, la panza se ablanda, esa es una buena amistad. Y a Tal veces cual. pasa al revés, ¿no? Tal cual. No sé, por ahí eso, ¿no? Que no te dan tantas ganas de ver una persona, o te genera ansiedad, o lo haces más por sostener algo, ¿no? Y ahí está un poco en el que muchas veces, por querer permanecer en una amistad, nos terminamos perdiendo a nosotros mismos. Entonces también ahí se abre, digamos, un tema muy importante que tiene que ver con el duelo. Exacto. El Sí. duelo por el soltar una amistad que ya quizás no encaja en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestras formas de ser, y entender que eso también está bien y que eso forma parte de el desenlace natural de la vida. Que Exacto. hay cosas que con el tiempo se pierden, y ni siquiera me gusta llamarlo como que se pierden, sino que se transforman. Se transforman en nuevas amistades, en nuevos vínculos, en aprendizaje. Sí. Y pienso un poco en que a veces nos perdemos en esas amistades y dejamos de ser nosotros mismos. Y creo que lo más hermoso de la amistad es esto, ¿no? En cada una aparecen distintas versiones de nosotros. Exacto. Con alguna persona somos más risueñas, porque también tiene mucho que ver qué compartimos con esa persona. En común. Exacto, ¿qué tenemos en común? No sé, yo tengo amistades con las que nos sentamos a ver videos de música porque, no, mira este, nos morimos de risa. Otras en la que aparece una versión mía más loca, en otras más seria, más profunda. En otras más vulnerables, con otras exacto. por ahí nos juntamos a compartir una copa de vino, a dibujar, con otras amistades nos pasamos un momento de deporte. De silencio, vamos a ver un atardecer, hay amistades con las que es más fácil compartir el silencio. A mí me pasa con mis amistades de la infancia que aparece una parte de mí súper genuina y de eso, ¿no? Del hecho de conocerte desde tan chiquitito, una parte que está ahí y que sigue, es como esa chispa, esa esencia, ¿no? Alguien que te acompaña en el camino. Nada, creo que eso es como lo más importante. Son personas que te acompañan en el camino. Y suceda lo que suceda, vas agarrada de la mano con alguien. Son las personas del proceso con las que se genera un lazo invisible que de alguna manera nos recuerda que la vida es más habitable cuando es compartida. Qué lindo Sí. este episodio, qué importante. Sí. A mí me tocó una fibra muy, muy linda, muy sensible. Me invitó a reflexionar. Totalmente. A mí me interpeló un montón también. Creo que, o espero que también lo haga con ustedes. Y me dieron ganas de mandarle un mensajito a mis amistades. Así que también de alguna forma los invitamos a ustedes a que si quieren le puedan mandar un mensaje a ese amigo o a esa amiga que se les viene a la cabeza ahora escuchando este podcast. Y bueno, puedan escribirles para agradecerle o simplemente para decirle que se acordaron de ellos. Esa familia elegida, que también hay que agradecerla. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Laboratorio de Palabras Vivas. Nosotras somos Lori Mechi y nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando juntas nuevas palabras, nuevos sentidos y nuevas formas de habitarnos.
Gracias por estar ahí.